Hola, hola, saludos. Soy Ismael Cala. Gracias por estar con nosotros en Mega Documental a través de Mega TV. ¿Cómo está esa gente que amo, mi gente querida de Paraguay? Espero que estés feliz y yo estoy aún más feliz de poder reencontrarme contigo a través de la sintonía de este programa con los interesantes invitados a los que puedo conocer o reconocer en muchos casos y que nos acercan nuestros amigos Marlucy y Rodolfo González Friedman de Vamos por Más Producciones. Nuestro invitado de hoy tiene una brillante trayectoria, a pesar de sus muy jóvenes 41 años. Es abogado, es escribano público, ha sido consultor de prestigiosas instituciones, entre ellas la Organización de Estados Americanos, el Banco Central, la Presidencia de la República del Paraguay y desde hace 3 años a cargo de un organismo que conoce profundamente y que le apasiona. Es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Así que quiero dar la bienvenida a este programa a Pablo Seitz Ortiz. Pablo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a vos, Ismael. ¿Cómo estás? Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Encantado de poder conversar contigo. Sé que vamos a hablar de cosas muy interesantes y algunas, incluso para muchas personas quizás, serán novedosas porque vamos a entrar dentro del plano profesional del organismo que diriges, pero también vamos a conocer un poco de tu vida. Y yo quiero que para romper el hielo, te quiero hacer una pregunta porque la verdad que admiro a personas que han llegado a puestos y posiciones tan importantes a tan joven edad. Y yo tengo 10 años más que tú, entonces yo digo, tiene que haber sido un niño prodigio, un adolescente brillante. ¿Y cómo fue la adolescencia? ¿Y hubo tiempo de divertirse o fue solo estudio preparándose a donde has llegado hasta ahora? Ismael, soy yo quien te admira hace más de 10 años viéndote en los distintos medios que transmitían tus entrevistas y tus programas. Y la adolescencia de este pobre tipo que tenés hoy día enfrente no fue para nada dedicada a la lectura ni al estudio. Tuvo más porcentaje del tiempo el deporte y otro tanto se llevó la diversión como debe ser en esa época de la vida. Y lo que había de tiempo se lo dedicábamos al colegio y a los estudios en ese momento. Y de alguna manera hay alguna influencia o varias de liderazgo en tu vida, porque yo siempre digo, todos nosotros hemos tenido mentores, muchas veces fueron nuestros padres, algunas veces fue un maestro, otras veces fue alguien que a lo mejor ni siquiera tiene un rango de familiaridad sanguínea, pero nos inculcó algún tipo de creencias. En tu caso, ¿cuáles son esos mentores a los que podrías numerar uno, dos, tres? Sí, Ismael, es impresionante en la vida de cada persona, creo que se va a dar la misma situación, la cantidad de mentores anónimos que podemos empezar a recopilar cuando nos hacen este tipo de consultas. Pero claramente el primer jefe siempre va a marcar en el ámbito profesional un antes y un después. Existirá siempre un profesor de la universidad que pasará de ser un buen profesor que enseña a un excelente profesor que desafía para ser un sobresaliente profesor que sube los límites de la capacidad de las ansias de investigación de una persona y por supuesto también en el ámbito familiar tendremos ese mentor permanente más importante que es el que nos inculca no solamente conocimiento profesional, no solamente ansias de conocimiento científico, por así llamarlo, sino nos inculca valores, que son los elementos fundamentales, las guías fundamentales que nos sirven de auxilio ante cualquier situación de la vida. Así que tengo mentores para reconocer en todos los grandes ámbitos de la vida de una persona, como te dije, en el académico, en el profesional, por supuesto, pero por sobre todo en el familiar. ¿Y cómo eres tú de profesor? Porque yo sé que también eres profesor y me pongo a pensar qué tipo de profesor eres. Bien, yo como profesor me pongo mucho en el lugar del alumno. Me tocó ser profesor universitario al año siguiente, ya de haber egresado de la carrera de Derecho, de Abogacía. Entonces tenía muy fresca la memoria de cómo era ser alumno y tener enfrente a un profesor y lo difícil que era, por lo menos en mi realidad,
a última hora del día tener que estar todavía atento y captando información de una persona que estaba igual de cansada probablemente que yo ahí enfrente. Entonces siempre trataba de hacer la clase dentro de lo abstracto que puede ser el mundo del derecho a nivel académico, lo más entretenida y lo más dinámica posible. Siempre me gustó mucho dar participación al alumnado y no limitar el contenido de lo desarrollado a lo que dicen los libros y buscar que el alumno razone y que sea una clase no solamente de estudiantes de derecho, en mi ejemplo, sino de ciudadanos que tienen que aprender a convivir con ese monstruo gigantesco enfrente que es el Estado. Y hablando de Estado, ¿habías tú anteriormente estado en contrataciones públicas, verdad? Así es, Ismael, me tocó ingresar al ámbito público por primera vez en el año 2013. Tuve una estadía corta de un poco menos de un año, ya en este mismo cargo de Director Nacional de Contrataciones Públicas, pero por la experiencia profesional desde el ámbito privado, me tocó trabajar con muchas instituciones públicas como consultor o eventualmente en procesos jurídicos. Así que el conocimiento de ese, como decía recién, de ese monstruo tan importante en la sociedad que es el Estado, hablando de monstruo como sujeto enorme y hasta peligroso a veces, ya me tocó compartir desde los primeros pasos profesionales. ¿Y qué te motivó a aceptar el cargo en el 2018? Que todavía quedaron muchas cosas en el tintero luego de esa primera pasantía, por así llamarlo, del 2013 y 2014. Quedaron muchas ansias de seguir mejorando la gestión pública y me tocó estar en una institución muy dinámica, muy comprometida con la reforma estatal y muy comprometida por sobre todo con la modernización del Estado desde todo punto de vista, no solamente de volver más eficiente un proceso u otro, sino de incorporar todo lo que se puede traer como mejor solución posible hoy día a la sumamente delicada función que le toca cumplir a todo el Estado. Si hablamos de contrataciones públicas, hablamos de un tema tangencial que toca a absolutamente todas las instituciones públicas de un país, independientemente de cuál sea el país del ejemplo, de cuál sea el régimen jurídico aplicable al mundo de las compras de un país. Muchas instituciones sumamente relevantes basan su funcionalidad, su eficiencia y hasta la calidad de su servicio en lo que hacen respecto a sus procedimientos de compra. Vi ante esa situación un enorme desafío, una enorme oportunidad para desafiarme a mí mismo y ver hasta dónde podemos llegar con las mejoras que se pueden introducir al sistema. Y Pablo, explícanos qué es el primer acuerdo nacional en épocas de pandemia y cuáles fueron los resultados de ese acuerdo. Bien, dentro de la gama de innovaciones que se pudieron introducir en el ámbito de las compras públicas, siempre estaba el ejemplo de muchos países de la región de América Latina que decidieron utilizar al mundo de las compras públicas como una herramienta de desarrollo, a la herramienta de compras públicas para desarrollar las economías. Por supuesto que lo primero que se pensaba al momento de pandemia y compras públicas era que el Estado se nutra de lo necesario a nivel salud, pero también se pensó en el ámbito de las compras públicas cuando hablamos de la recuperación económica de cada uno de los países. Y desde el vamos esa fue una gran preocupación. Específicamente en el sector textil se dio una situación muy particular en el Estado paraguayo donde pudimos diseñar una herramienta que se llama Acuerdo Nacional que permite al país consumir la gran mayoría de la capacidad de producción de un rubro específico. En este caso fue el rubro textil, que estaba muy lastimado por el mal año económico 2019 y por los terribles efectos de la pandemia ya en el 2020. A través de este acuerdo nacional, el Ministerio de Salud Pública logró nutrirse de todos los insumos de protección fabricados con textiles y ese acuerdo nacional permitió otorgar mano de obra a cerca de 30.000 compatriotas a través de las líneas de distribución y redistribución de esta capacidad de producción que tiene el sector textil. Chombas de protección, gorras de protección, mascarillas de cierto nivel de protección, hoy día pueden ser desarrolladas por el sector textil nacional y esto creó un efecto multiplicador positivo sumamente relevante en las economías
de pequeñas ciudades en nuestro país. Y según palabras del ministro de Industria y Comercio, que recientemente expuso al respecto, este contrato sirvió de empuje inicial para que este sector nacional hoy día pueda competir, por lo menos en nuestra economía, con los grandes importadores de textiles del sudeste asiático. Espectacular, y gracias por esa explicación que creo que nos ha dejado muchísima claridad en todo este tema, que a veces en las noticias salen fragmentos, pero no se entiende toda la historia que hay detrás. Vamos a hacer una primera pausa en la conversación. Pablo, por favor, no nos abandones, tenemos mucho más que hablar en esta edición de Mega Documental con Ismael Cala, aquí en Mega TV. Regreso en un 2x3. Aquí estamos de regreso en Mega Documental a través de Mega TV. Estoy conversando con Pablo Seix Ortiz, director de Contrataciones Públicas. Pablo, bienvenido de vuelta al programa. Y tengo una pregunta que me gustaría nos aclares. ¿Qué está haciendo Paraguay con el uso de data sobre licitaciones? Excelente. Bien, Paraguay tiene un sistema informático que permite manejar el sistema de información de las contrataciones públicas de manera bastante interesante, diría yo. No podría decir eficiente porque sería autocalificarnos como tal y creo que todavía hay mucho que podemos hacer para mejorarlos. Pero tenemos que reconocer una realidad muy importante hoy día, Ismael. Las organizaciones más eficientes, las empresas más eficientes y más importantes del sector privado, hoy día son las que manejan de mejor manera los datos, ya sea los datos como nutrientes comerciales o los datos para la toma de decisiones estratégicas. Hoy día estamos frente a una institución pública, la Dirección de Contrataciones Públicas, que representa eventualmente hasta el 12% del Producto Interno Bruto del país, representa el canal de aplicación del 25% del presupuesto general de gastos de la nación en un buen año. Entonces la premisa que tenemos enfrente es: debemos utilizar de manera estratégica todo ese conocimiento, todos esos datos generados en el sistema de compras públicas. ¿Cuáles datos? Una enorme cantidad de información que necesita estructurarse de manera adecuada. La Dirección de Contrataciones Públicas está trabajando al respecto a través de un estándar internacional de la Open Contracting Partnership que permite manejar la tecnología de datos abiertos. Esto significa que en el Paraguay los datos exhibidos de contrataciones públicas no son los datos que la Dirección Nacional o que tal o cual ministerio quiere exhibir, sino son todos los datos exhibibles y son manejables por el receptor de esos datos de la manera que mejor corresponda según el receptor. Si existe prensa especializada interesada en manejar esos datos, pues la prensa puede obtenerlos en bruto y obtener las estadísticas, los gráficos y la información y realizar el cruzamiento de datos que mejor corresponda. También hoy día la sociedad organizada, ya en grupos de científicos de datos, realiza tareas espectaculares respecto al análisis de la gestión administrativa a través de los datos. Los congresos que hoy día se están organizando en materia de contrataciones públicas ya tienen como títulos de los congresos protagonismo de datos. Hace poco la Unión Europea había promovido aquí en nuestro país un congreso referido a la administración pública basada en evidencia. ¿En qué tipo de evidencia? En evidencia de datos objetivos almacenados automáticamente, generados automáticamente desde los sistemas de administración. Esta es la verdadera modernización de la administración pública. Esta es la verdadera transparencia. No es mostrar solamente lo que la institución pública quiere mostrar, sino abrir realmente todas las puertas y que no exista ningún agujero negro, no exista ninguna caja negra con información reservada, salvo que la ley expresamente así lo diga. Y cuando hablamos de tienda virtual, ¿qué es la tienda virtual y el proyecto de reingeniería del portal de contrataciones públicas?
Bien, Ismael, esto continúa con la línea de modernización y digitalización de la administración pública. La tienda virtual es el nombre que dimos a lo que técnicamente se conoce en la región como convenio marco. Es un sistema de compra pública que permite precalificar a los oferentes, tenerlos en pantalla porque utiliza al comercio electrónico como base operativa, deja del lado el papel, y esos oferentes en pantalla pueden cotizar de manera inmediata los requerimientos de productos, de servicios que tengan distintas instituciones públicas. Esto permite un ahorro muy importante en materia financiera, económica, de precios, pero por sobre todas las cosas permite una transparencia total y un ahorro en procesos burocráticos terrible. Fíjate que tenemos en Paraguay, a modo de ejemplo, 463 unidades compradoras. Todas las unidades compradoras compran útiles de oficina, compran papel para oficina y otros tantos bienes en forma exactamente igual. Esto significa 463 procesos al año de compra de los mismos bienes. ¿Por qué no centralizar ese proceso burocrático y permitir la descentralización de la operatividad de esos contratos? Eso es lo que buscamos con la tienda virtual. No es nada más, visualmente hablando, que comercio electrónico para el sector público. El comprador público ya no necesita realizar un proceso licitatorio burocrático, sino simplemente dar clic a la imagen del producto que desea adquirir y las empresas habilitadas para cotizar dichos productos pues enviarán sus ofertas en menos de 24 horas. El sistema automáticamente elegirá la oferta más económica y así el Estado se ahorrará un tiempo sumamente necesario. Tenemos ejemplos que nos permiten afirmar que esta herramienta de comercio público permite por sobre todas las cosas aprovechar los mejores momentos del mercado para comercializar tal o cual producto. En un producto que en el rubro de la salud era casi irrelevante en años anteriores y hoy día es protagonista, como son las mascarillas de protección, tenemos ahorros de hasta el 90% del precio una vez que las mismas fueron incluidas en la tienda virtual, donde hay un ambiente de competitividad muy alto. Entonces la tienda virtual apunta a seguir esa línea de modernización. Y el proceso, diría yo, cumbre de la modernización del sistema de compras públicas en nuestro país es la reingeniería que mencionaste. Se refiere al cambio del core informático que maneja todo este volumen tan importante de información y de transacciones entre el sector público y sector privado. Imagínate que tenemos que manejar al año 13.000 procesos de contratación que generan a su vez 20.000 contratos con el Estado paraguayo, gestionar las necesidades de más de 450 unidades operativas de contratación. Tenemos que hacer la verificación de todos esos procesos de contratación y de todos esos contratos. La Dirección de Contrataciones Públicas tiene un rol de control, supervisión y vigilancia e incluso de potestades de anulación de procesos licitatorios y lo llevamos adelante a ese rol unas 1.800 veces al año. Entonces, manejar eso con la capacidad limitada del ser humano, hablando pronto y rápido, es imposible. Necesitamos de la mejor tecnología de manejo de información para poder gestionar eficientemente eso. Cada ineficiencia de parte del sistema de compras públicas puede significar incluso la vida o la muerte de compatriotas y es una dura realidad que hoy día la pandemia nos enseña más fuertemente que nunca, Ismael. Y Pablo, cómo calificas la participación de oferentes en las licitaciones? ¿Es baja, es alta? ¿Y qué estrategia hay para incentivarla? Si hablamos de que el mundo de las contrataciones públicas no es otra cosa que un mercado, es fundamental que exista competencia para que el mismo pueda realmente determinar la elección de la mejor oferta. El ideal que nos pusimos como meta en esta gestión es subir el promedio a por lo menos 4 oferentes por proceso licitatorio. Hoy día hablamos de que el Estado paraguayo subió de 2,5 a 3 oferentes en promedio, pero tenemos datos que nos alertan de la necesidad de estrategias más agresivas para lograr mayor competitividad, para demostrar que este mercado es mucho más interesante de lo que hoy día las empresas en la República del Paraguay y en el extranjero pensarían que tenemos
para ofrecer. Existe todavía un alto porcentaje, de más del 35%, en los cuales detectamos un solo oferente en los procesos de compra pública. Ese es un elemento que debe ser revertido y ya hemos iniciado reformas regulatorias muy importantes para apuntar a reducir drásticamente este porcentaje. La idea es que cada vez que el Estado requiera relacionarse con el sector privado para la compra de un bien, para la contratación de un servicio que hace a la necesidad a la satisfacción, de una necesidad pública, pueda elegir de entre varias ofertas. Esa es la premisa natural que se da en cualquier proceso de compra privada o, por supuesto, pública. Para volver más interesante el mercado de las compras públicas tenemos muchos desafíos de información, de transparencia, de eliminación de trabas burocráticas, de simplificación de procesos y por sobre todo de comunicación para demostrar y para exhibir al mercado privado todo lo que tenemos aquí para oportunidades de negocio. En una entrevista que te hicieron, Pablo, yo leí que la compra pública, y lo decías en esa entrevista, debe tener un triple impacto. Explícanos cuál es ese triple impacto. Bien, es la tendencia que tenemos, por sobre todo desarrollada en América Latina, y nos tenemos que sentir muy orgullosos de esto, Ismael. La compra pública como herramienta del desarrollo, así como estábamos explicando hace un rato sobre ese ejemplo del acuerdo nacional a nivel textil en Paraguay, la compra pública puede ser analizada con un triple impacto: ecológico o ambiental, social y económico. Ese triple impacto podría significar una enorme mejora en el impacto de las compras públicas en un mercado. Si hablamos de que las compras públicas pueden servir para actividades de fomento, estamos hablando de un análisis económico y social de la compra pública. Paraguay tiene un ejemplo muy interesante al respecto, que es el proceso de compra simplificada de productos de la agricultura familiar que habíamos iniciado en el 2013 y lo estamos replanteando nuevamente ahora para que las distintas autoridades públicas puedan adquirir los productos directamente de la huerta familiar. Y esa es una realidad social nacional que debemos apoyar y debemos ayudar desde el Estado, el campesinado familiar, la agricultura familiar, y creamos un mercado en el ámbito de las compras públicas. Existen productos específicos de origen nacional, como por ejemplo la banana, que hoy día está siendo obligatoriamente incorporada a los platos de alimentación escolar contratados por el Estado. Este tipo de ejemplos nos demuestran que la compra pública de triple impacto, en estos casos que estuve mencionando, impacto económico y social, pueden ver no solamente el precio de la oferta como un criterio de selección de con quién contratará el Estado. Y a nivel ambiental, que justamente fue el ámbito donde se desarrolló este concepto de la compra de triple impacto, reconocemos que el Estado debe causar el menor impacto ambiental posible a través de sus compras o incluso promover la mejora ambiental a través de sus compras. Cuando el Estado paraguayo adquiere papel para oficina, resulta obligatorio que el oferente certifique que el papel proviene de bosques reforestados y no de bosques naturales deforestados. Existen casos en los cuales incorporamos criterios de consumo máximo en artefactos eléctricos o en aparatos informáticos a los efectos de causar el menor daño ambiental posible desde el ámbito de las compras públicas. Y podemos también incorporar ejemplos en los cuales se tienen los tres puntos, las tres facetas de la compra de triple impacto incorporada, y esto generaría la compra sostenible. La compra sostenible requiere de un gran esfuerzo de planificación y de medición de los efectos logrados a los efectos de calificarla como un éxito real y no solamente como un lindo ejercicio desde la administración pública. Me encanta esta respuesta y tengo una nueva pregunta, pero que haremos después de esta breve pausa. Pablo, gracias por estar con nosotros, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz Ortiz. Y la pregunta es, ¿tendrá Paraguay una nueva ley de contrataciones públicas? Me la respondes después de esta breve pausa.
Regresando con esta última parte de nuestra conversación con Pablo Seix Ortiz, director de Contrataciones Públicas del Paraguay. Y yo dejaba una pregunta para Pablo en el tintero. Y es, ¿tendrá Paraguay una nueva ley de contrataciones públicas? Bien, Ismael, es una pregunta que me encantaría poder responder de manera absoluta con un sí total y contundente. Pero por supuesto, la aprobación de una nueva ley dependerá del Parlamento Nacional en primera instancia y del señor presidente de la República para promulgarla. Pero es muy importante comunicar que ya hemos elaborado desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda y con la Secretaría Técnica de Planificación, un proyecto de ley de suministro público y no solamente de contrataciones públicas. Es un proyecto de ley muy ambicioso ya presentado al Parlamento, presentado desde la Presidencia de la República al Parlamento hace pocas semanas atrás. Hoy día ya es objeto de análisis en distintas comisiones del Parlamento. Es un proyecto muy ambicioso, decía yo, porque no solamente tiene en cuenta el proceso de contratación pública, lo que tradicionalmente conocemos con el nombre de licitación, sino también incorpora la etapa previa de planificación y la etapa posterior de medición de la satisfacción del cliente, o sea, del Estado respecto al proceso de contratación. La gran mayoría de los problemas en los procesos de contratación se dan por la ausencia de una adecuada planificación. ¿Por qué necesitamos contratar? ¿Es la mejor alternativa la propuesta para contratar? Esas preguntas hoy día los administradores públicos no se las hacen y mucho menos la responden. La idea de este proyecto de ley es quitar el protagonismo al proceso y dar el protagonismo que se merece a la compra eficiente. Ese es el norte, esa es la filosofía plasmada en el proyecto de ley presentado. Esperemos que sea rápidamente analizado, rápidamente aprobado y rápidamente puesto en vigencia, porque significará un gran golpe de timón en materia de eficiencia administrativa, potenciará todas estas herramientas de las cuales estuvimos hablando y dará un espaldarazo gigantesco a la transparencia en el ámbito de la administración pública nacional, Ismael. Me parece fantástico y ojalá, como dices, que sea algo que con la velocidad que necesitan estos tiempos pueda ser aprobado. ¿Qué otros proyectos, antes de hacerte una preguntita ya un poco más personal, ¿verdad? ¿Qué otros proyectos propone la dirección a tu cargo? Bien, en materia de proyectos nos pusimos como meta en la Dirección de Contrataciones Públicas, por lo menos en el primer semestre de este año, realizar un lanzamiento de producto, llamamos producto en la Dirección de Contrataciones Públicas a un nuevo servicio de información principalmente provisto desde la Dirección de Contrataciones Públicas cada 15 días durante este primer semestre, Ismael. Así que la agenda es bastante nutrida. Todo apunta a mejorar el sistema existente, siempre teniendo como premisa la transparencia, la digitalización, la simplificación y la captación y manejo de datos que puedan realizarse desde el ámbito de las compras públicas. Recientemente emitimos un mecanismo a través del cual toda la ciudadanía puede obtener información sobre la medición de la gestión de las distintas instituciones públicas desde distintas ópticas, principalmente la eficiencia, la gestión y la competitividad de las compras públicas en cada una de esas más de 450 instituciones públicas. La provisión de información es el rol fundamental de la Dirección de Contrataciones Públicas, sin descuidar la administración de todos los procesos de publicación de compras públicas y de la revisión de eventuales objeciones. Entonces, a partir de esos elementos es que tenemos una mejora constante del sistema y, como te decía, la idea nuestra es presentar un nuevo producto a la ciudadanía cada 15 días durante este primer semestre del 2021. Todo esto que nos cuentas supone una ardua tarea. Para algunos parecería complicada. Yo sé que tú ya estás acostumbrado a estas cosas porque estás acostumbrado, según investigué, a remarla. Porque literalmente eres también presidente de la Federación Paraguaya de Remo, ¿no? Entonces, cuéntanos de tu pasión, de tus logros por el remo, que dicho sea de paso, te llevaron a representar
a Paraguay en los Juegos Panamericanos y en el Mundial Juvenil. Quedaste como uno de los 10 mejores del mundo. ¿Qué tanto está presente en tu vida todavía el remo? El remo está muy presente en mi vida todos los días. De hecho, lo sigo practicando antes de ir a la oficina de 6 de la mañana a 7 de la mañana en la Bahía de Asunción, así que lo tenemos extremadamente presente. Todos los chicos en la familia pasaron o están pasando por el remo, entonces familiarmente está presente. Mi padre también fue seleccionado nacional de la Federación Paraguaya de Remo, también estuvo en la dirigencia deportiva del remo, entonces es una pasión absolutamente completa para mí y para la familia. Comencé a remar en el año 95, en diciembre de 1995, y me tocó representar a Paraguay a partir del año 96 hasta el 2003 en forma ininterrumpida. Fueron años muy interesantes. Fuimos la primera generación que implementó la alta competencia de manera regular y permanente en sus entrenamientos, en su día a día, y como dijiste, en el año 98 en el Mundial de Linz en Austria tuvimos un resultado muy auspicioso, quedamos entre los 10 mejores del mundo en categoría juvenil. En el año 99 y en el año 2003 tuvimos la oportunidad de participar en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el 99 en Canadá, de Santo Domingo en el 2003 en República Dominicana, que fue una fiesta deportiva espectacular. En ambas ocasiones pudimos entrar en final, que fue algo muy sobresaliente para los resultados deportivos nuestros. Y bueno, hoy día ya me toca cambiar de rol, obviamente. Vinieron nuevas generaciones que dieron demostración de su capacidad física por sobre la nuestra, entonces pasamos a los cuarteles de invierno y hoy día nos toca tomar la directiva de la Federación Paraguaya del Remo. Con otros compañeros tomamos la posta y hoy día estoy al frente como presidente de la Federación Paraguaya de Remo, con desafíos muy interesantes de una agenda deportiva muy nutrida y muy desafiante con lo que hoy día nos impone la pandemia, ¿verdad? Tenemos ya desafíos locales en el 2022 con el ODESUR, que son una suerte de Juegos Olímpicos de la región de América del Sur, los Juegos Panamericanos de Santiago en el 2023. El sueño olímpico siempre está presente en todo deportista en el año 2024. Entonces, esto no para nunca. Es muy lindo encarar el ámbito deportivo como un ámbito de formación de la persona y no solamente de resultados de puestos en tal o cual competición. Y eso es lo que queremos transmitir desde la dirigencia deportiva a todos los entrenadores, los formadores y por supuesto a los atletas, ¿verdad? Es una pasión y como toda pasión no nos deja dormir, nos lleva mentalmente mucho tiempo, a pesar de que en el día a día lo tenemos reservado muy poco tiempo para esa pasión. Maravilloso. Se nos agotó el tiempo, Pablo. Ha sido extraordinario conversar contigo. Te tengo una pregunta con bastante sentido del humor. ¿Qué es más difícil para ti, remar contra la corriente o remarla en la dirección de contrataciones? Definitivamente remar contra la corriente es mucho más difícil. Después de practicar remo y después de sufrir los entrenamientos de remo, casi es todo fácil en la vida. Ah, qué bien eso. Me gusta esa respuesta. Muchísimas gracias, Pablo Seitz Ortiz. La próxima vez que nos encontremos, pues ya ni siquiera voy a imaginar cuál es el cargo que estarás ocupando. Y yo estoy seguro que a los 51 años, cuando llegues a la edad que yo hoy tengo, habrá 10 años de historia que contar, pero no esperaremos tanto para la próxima entrevista. Ha sido un placer enorme hablar contigo y conocer más de tu desempeño profesional y personal. Igualmente, Ismael, y muchísimas gracias por este espacio que sirvió de mucho para reflexionar sobre lo que estamos haciendo a nivel profesional, pero por sobre todo para pasar un excelente momento con esta entrevista. Gracias, Pablo. Y una vez más me despido con poesía de esa hermosa tierra paraguaya, que por cierto, ya espero que en próximos episodios volvamos a grabar cara a cara, como lo hicimos al estreno de esta temporada allá en Asunción. Y esta vez son hermosas palabras que quiero expresar, nada más y nada menos que Augusto Roa Bastos es el autor. Y dice así: yo nací aquí, entre mil imágenes fascinantes,
entre la poesía estremecida de los bosques, el viaje sin retorno de los ríos, la rutilante abundancia de los campos y la cándida timidez de las ciudades. He aquí mi país, el Paraguay de mis verdades, luz en mis sombras y canto en mis ausencias, querencia bendita de mis afanes, faro refulgente en mis regresos. He aquí mi país, se los presento, así como lo siento, como lo conozco y amo, porque yo nací aquí. ¡Wow! Es una verdadera declaración de amor que nos deja con una sonrisa en los labios, así que recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro. Rojaiju, Paraguay. Nos vemos en el próximo episodio de Mega Documental con Ismael Cala aquí en Mega TV.